La vid pertenece al reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Vitales, familia Vitácea, género Vitis. La vid o parra es una planta semileñosa y o trepadora que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 30 metros, pero que por la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 1 metro. Su fruto, la uva, es comestible y materia prima para la fabricación de vinos y otras bebidas alcohólicas. El género Vitis tiene alrededor de 60 especies aceptadas, de las casi 800 descritas, 2 pertenecientes a la familia Vitácea. Se distribuye predominantemente por el hemisferio norte. El subgénero Euvitis tiene zarcillos bifurcados, corteza exfoliable y nudos con diafragma. El subgénero Muscadina posee zarcillos simples, corteza adherente y nudos sin diafragma. Clasificación por especie según Foeax en 1888. Divide el género Vitis en los subgéneros Muscadina y Eubites. En la Muscadina nombra a la Vitis roduntifolia y a la Vitis munsoniana, mientras que en la Eubites la divide por su ubicación en especies americanas, asiáticas y europeas. En 1967, la clasificación por especies de Gallet llega a ser la más reconocida hasta la actualidad. Los fósiles más antiguos encontrados de Vitácea se remontan al Cretácico hace unos 100 millones de años y a comienzos del Terciario entre 65 y 1,8 millones de años de antigüedad. La Vitis senaniensis, hallada en la región francesa de Champagne, es del Paleoceno, mientras que la Vitis ampelophyllum, encontrada en Volca, en la región de Verona, Italia, es del Eoceno hace 55 millones de años. La vid en estado silvestre era una liana dioica que crecía durante la era terciaria, apoyada sobre los árboles del bosque templado del Círculo Polar Ártico. Así aparece el Vitis previnifera, que es la forma más antigua de hoja quinquelobulada, el Vitis celiorum, de hoja no recortada, y el Vitis teutónica. Posteriormente, en la era cuaternaria, tenemos fósiles del Vitis ausonia y el Vitis vinifera. La vid sobrevivió durante los periodos fríos del Terciario y del Cuaternario gracias a los refugios fitosociológicos del bosque templado y de la viña, situados al pie de los grandes macizos montañosos, donde había un ambiente soleado al abrigo de los vientos glaciares y de las bajísimas temperaturas. En América del Norte, la dirección de los plegamientos era hacia los montes Apalaches. Por lo tanto, la viña pudo replegarse hacia el sur en busca de condiciones más cálidas durante las glaciaciones, ocupando sus antiguos espacios al terminar las glaciaciones, lo que motivó que la desaparición de especies fuese menor que en Europa, donde la dirección de los macizos montañosos en los Alpes Cárpatos y por lo tanto impedía el movimiento de las especies hacia condiciones climáticas más favorables. Asia. La vid se considera originaria de Asia Occidental y del Cáucaso, y se cree que ya era recolectada en el Paleolítico. Se sabe que ya existían vides silvestres durante la Edad Terciaria. Durante el Neolítico, se inició el cultivo de la vid en Asia Menor y Oriente Próximo. Con el paso del tiempo, se fueron seleccionando las especies que mejores frutos producían, llegando a las vides actuales con frutos grandes. Europa. Las siguientes glaciaciones, que se produjeron en un periodo comprendido entre hace 6 millones y 13.000 años, provocaron una clara reducción de las vides que casi desaparecieron de la Tierra. En Europa, el refugio más idóneo para la vid fue el refugio póntico del puente Euxin, situado en la parte oriental del Mar Negro en la actual Georgia, alejada de las aguas frías del Atlántico y protegida de los vientos glaciares de Siberia por la cadena montañosa del Cáucaso y el Himalaya. Entre estas zonas privilegiadas podemos citar el área caucásica al este del Mar Negro,
donde la influencia climática del mar Caspio favoreció la conservación de una notable variedad que daría origen a las vides que hoy todos conocemos. En este refugio de veranos cálidos y lluviosos, solo una especie, el Vitis vinifera, consiguió perpetuarse, pero originó nuevas formas de gran calidad, debido a que disponía a corta distancia de una gama completa de climas templados, muy húmedos y cálidos al oeste, muy secos en el este y desérticos en el Azerbaiyán. Por tanto, podemos decir que la zona caucásica es el origen de la Vitis vinifera, y que colonizó Europa desde el este antes o durante la Edad de Piedra. A partir del año 6000 al 4000, los piedemontes y las planicies se repoblaron rápidamente por el bosque y ello favoreció la proliferación de los vitis y la salida del refugio póntico al tener ya un soporte sobre el cual apoyarse para crecer. La vid crecía asociada a algunas especies arbóreas, como por ejemplo el roble. La desaparición y retroceso de los glaciares produjo el retorno de migraciones de las variedades de vid silvestres a través de semillas que fueron dispersadas por las aves hasta el norte de los Alpes y los Pirineos. Desde el Neolítico, unos 6000 años antes de Cristo y coincidiendo con el momento en que los hombres de Mesopotamia alcanzaron la situación de agricultores, la vid se comenzó a domesticar y se inició el proceso de cultivo y posterior transformación de la uva en vino. Parece que fueron los egipcios y los hebreos, con clarísimas intenciones comerciales, los primeros en producir vino. No obstante, los verdaderos impulsores del cultivo de la vid fueron los iberos y los celtas, aunque fue posteriormente consolidado por los fenicios y sobre todo por los romanos, siendo ambas poblaciones procedentes del Mediterráneo oriental, cuna de origen del cultivo. Cada civilización creó su propio modelo de cultivo. El egipcio, por ejemplo, heredado posteriormente por los griegos, privilegiaba el tipo de cultivo de la vid con forma de arbolillo, mientras que los etruscos, siglos después, cultivaron plantas autóctonas y sostenidas en pie con un tutor vivo o inerte. El cultivo de esta planta en la península ibérica ha pasado por periodos de diversa suerte. No se sabe con certeza quiénes introdujeron el cultivo de la vid en España. Parece que el litoral sudoccidental andaluz fue la zona donde se inició dicho cultivo, de mano de los fenicios hace unos 3000 años. Los romanos continuaron con la producción de vinos e incorporaron sus métodos particulares de elaboración. La invasión bárbara supuso un freno para la viticultura peninsular, hasta la llegada de los árabes en el siglo VIII, quienes a pesar de la prohibición coránica de consumir bebidas alcohólicas, mejoraron el cultivo de la vid. Sin embargo, el arranque definitivo de la viticultura en España se produjo tras la Reconquista por parte de los reyes católicos. Los artífices de la recuperación vinícola fueron principalmente los monjes y frailes, que cultivaron la vid alrededor de sus monasterios y abastecieron ampliamente sus bodegas. Los españoles fueron los que llevaron este cultivo a América del Norte. Durante el periodo visigótico se siguieron plantando viñas, teniéndose noticias de que durante la Edad Media se cultivaron especies del grupo de las pónticas occidentalis y orientalis. Occidentalis, constituida por las variedades de vinificación con racimos pequeños y compactos, y que comprende todas las productoras de uva de vino de Europa Occidental. El clima es frío, lluvioso, sin estación seca y de veranos cálidos. Vides como la Pinot Noir y Cabernet pertenecen a esta prole. Orientalis. Son variedades que se han desarrollado en las zonas de Oriente Medio y Próximo, de clima tropical. En esta prole existen dos subgrupos que son la cáspita y la antiasiática, que dan uvas preferentemente de mesa, con bayas gruesas y alargadas, por ejemplo, la uva regina. Póntica. Implantada originalmente a las orillas del Mar Negro, son variedades de vinificación que se expandieron por Europa Oriental a través de los Balcanes.
de clima templado, lluvioso, sin estación, seca, y de verano cálido. Ejemplos de esta prole son las uvas Moscatel, Malvasía y Perla de Saba. Estos grupos cultivados se demuestran en los numerosos bajorrelieves que existen en los monasterios. En el siglo XVI, la uva llega al Perú desde las Islas Canarias, traídas por el marqués Francisco de Caravantes. Los cronistas de la época indicaron que fue en la hacienda Marcahuasi, en el departamento de Cusco, donde se produjo la primera vinificación en Sudamérica. Sin embargo, fue en los valles de Ica que esos cultivos se expandieron ampliamente debido a las propicias condiciones climáticas del lugar, razón por la cual es en esta zona donde se desarrolló con gran fuerza la industria de vinos. Según Bernabé Cobo, la primera uva que se plantó y que hay en mayor abundancia es algo roja o de color claro. Esta es la uva prieta, que es la que debe haber dado origen a nuestra uva quebranta, pero que ya se habían traído otras variedades como son mollares, albillas, moscateles, blancas y negras. En el siglo XX, la temible plaga de filoxera había arrasado con los viñedos europeos, llegando a la península. Por suerte, ya se conocía la manera de combatirla: injertar sobre patrón americano inmune a la plaga. Estas fueron la Vitis berlandieri, Vitis candicans, Vitis cinerea, Vitis cordifolia, Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis labrusca, con la cultivada en Europa y Asia Occidental, que era la Vitis vinifera. Tras la terrible plaga de la filoxera, los métodos de cultivo cambiaron de forma radical. Modificaron las técnicas de cultivo y creación de viveros de selección y multiplicación de materia vegetal. Así, la mayoría de las variedades cultivadas hoy en día no tienen más de 200 años. Gracias.